Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es miércoles. Bienvenidos a otro devocional. Espero que ustedes estén bien, que ustedes se encuentren bien. Es un gran privilegio estar acá con ustedes mientras buscamos avanzar todos juntos espiritualmente. Es nuestra obligación como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? El Señor quiere que avancemos más y más respecto a nuestro conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno. El tema de hoy, hermanos, Satanás, el gran engañador. Satanás, el gran engañador. Muchos son los cristianos que tropiezan porque permiten que Satanás los engañe. Satanás es un mentiroso, Satanás es un asesino. Jesucristo así habló acerca de él. Satanás tiene una sola meta, ¿verdad? En este mundo. Separar al hombre del amor y de la misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, tenemos que entender las estrategias que Satanás utiliza para causarnos problemas en nuestra vida espiritual. No voy a hablar de la ceguera que existe ahorita entre los impíos, entre los incrédulos. Es tema de otro mensaje. Ahorita me refiero a los cristianos. Y Pablo, en el libro de 2 de Corintios, nos da un versículo bien importante que debemos entender y aplicar a nuestra vida. Pablo no quería que nosotros nos dejemos engañar, ¿verdad? A través o por los engaños de Satanás, ¿verdad? Pablo dice así, ¿verdad? Debemos luchar contra el diablo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es versículo, es 2 de Corintios 2:11, ¿verdad? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Es necesario, hermanos, entonces, que entendamos bien, a fondo, completamente, los engaños que Satanás utiliza para destruir nuestro gozo, nuestro testimonio, nuestra utilidad para el Señor, ¿verdad? Realmente yo podía hablar por mucho tiempo respecto a las maquinaciones de Satanás, a los engaños que él utiliza respecto a sus estrategias que él utiliza para destruir nuestra vida espiritual. Pero hoy, porque no hay mucho tiempo, me limito a 4 puntos, a 4 maquinaciones que Satanás utiliza. Él cuenta con estas cosas y más también, ¿verdad? Para tropezarnos. En primer lugar, hermanos, y ustedes ya lo entienden porque es algo que todos sufrimos, el primer engaño, la primera maquinación son las tentaciones, las tentaciones. Satanás pone una variedad de tentaciones delante de nuestras narices con el deseo de que nosotros nos caigamos. Es necesario, hermanos, que entendamos eso, ¿verdad? La tentación, las tentaciones representan cosas bien serias, son una gran amenaza respecto al éxito espiritual que nosotros anhelamos en nuestra vida, ¿verdad? Las tentaciones son reales, las tentaciones a veces son bien obvias, en otros momentos son bien como sutiles, depende de la estrategia que Satanás esté utilizando en cualquier momento. Es importante también que entendamos, hermanos y amigos, que cada persona sufre de sus propias tentaciones, o sea, las cosas que me tienen tentado a mí, tal vez no son las mismas cosas, ¿verdad? Que a ustedes los tiene tentados, ¿verdad? Satanás utiliza el carácter de cada persona, mezclando el carácter de la persona con las tentaciones específicas para que la persona tropiece. Hay personas que andan tentadas por el sexo ilícito. Otras personas no sufren de esa tentación, ¿verdad? O hay personas que andan tentadas por el dinero, mientras otras personas pueden resistir la tendencia de concentrarse en el dinero o algo así. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos, es evaluar nuestra vida específicamente, determinando
cuáles son las tentaciones a las cuales estamos más propensos. Reconociendo las tentaciones es el primer paso para poder resistirlas, ¿verdad? Satanás utiliza las tentaciones. Número 2, Satanás también utiliza las dudas. ¿Qué significa eso? Satanás quiere que dudemos de la palabra del Señor. Satanás quiere que dudemos de la realidad del Señor. Satanás quiere que dudemos de nuestra necesidad de un Salvador. Las dudas también representan otra estrategia con la cual Satanás cuenta, hermanos. Si ustedes han estudiado la vida de Adán y Eva, por ejemplo, en el Edén, ¿verdad? ¿Qué utilizó Satanás para tropezar a Eva primero, ¿verdad? Utilizó las tentaciones primero y luego cuando ella iba a ceder a las tentaciones, Satanás puso otro clavo en el ataúd de ella, digamos, diciendo, Dios realmente ha dicho tal o cual cosa. O sea, Satanás estaba sembrando dudas en la mente de Eva. Las dudas entonces representan otra gran estrategia que Satanás utiliza. Es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos esto, ¿verdad? ¿Me entienden? Bien, pero bien importante. Entre más dudamos de la palabra, más vamos a ceder al pecado. Es cierto, es una cosa innegable, hermanos. Entre más ignorantes somos de la palabra, más nos vamos a dar, ¿verdad?, a las tentaciones, al pecado. Es cierto. Entonces, cuando Pablo dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, o sea, las estrategias de Satanás, eso nos indica que es muy, pero muy importante que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, las estrategias que él utiliza. Entre ellas, las tentaciones y las dudas. No duden de la palabra del Señor. No duden de las promesas del Señor. No duden de la realidad, de la existencia del Señor. Porque Satanás utiliza tales dudas para separarnos del amor de Dios, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, he mencionado las tentaciones, he mencionado las dudas, luego voy a mencionar otra cosa, ¿verdad? De que no nos hablamos mucho, la nostalgia, la nostalgia. ¿Qué significa eso? Hay cristianos, y yo también he caído en esa trampa anteriormente, en mi vida espiritual también, hermanos, ¿verdad? La nostalgia es cuando nos fijamos en las cosas del pasado, extrañándolas. Por ejemplo, ¿verdad? Yo luchaba por muchos años después de haber aceptado con la música mundana, ¿verdad? Y a veces yo intentaba escucharla, ¿verdad? Sabiendo que hacer tal cosa no es correcta. Entonces yo extrañaba el pecado de mi pasado. Ha habido personas que me invitaban, recién convertido, a tomar cervezas con ellas, ¿verdad? Y yo experimentaba una tentación, yo quería participar en eso. ¿Por qué? Porque yo extrañaba mi manera anterior de vivir. Hermanos, no me tomen a mal. Son muchos los cristianos que caen en esa trampa, ¿verdad? Pensando que, wow, antes que yo aceptara a Jesucristo, yo pude andar así o de tal o cual manera, ¿verdad? Y yo extraño tomar algunas cervezas con mis amigos, dizque mis amigos, o yo extraño, ¿verdad? Como yo andaba con varias mujeres antes o algo así. Ojalá que yo pudiera vivir así de nuevo, hermanos. La nostalgia realmente, aunque no he hablado mucho de ella en los cultos, es algo de que debemos estar conscientes, hermanos, ¿verdad? No debemos extrañar el pecado del pasado. No debemos meditar o pensar o hacer fantasías del pecado en el cual vivimos antes, porque si nosotros lo hacemos, el Señor, ¿verdad?, realmente no puede utilizar su palabra en nuestra vida, porque le damos más importancia a las cosas del pasado,
de lo que le damos a la palabra del Señor. Es muy importante. La nostalgia ha tropezado a muchos cristianos. Yo he conocido a cristianos en nuestra mera iglesia que han sufrido eso. También en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo he conocido a cristianos, ¿verdad? Que antes andaban con el Señor, pero por la nostalgia abandonaron al Señor para regresar a la inmundicia del mundo. Finalmente, la última cosa que quiero mencionar hoy es la perversión de la palabra del Señor también. Satanás, el gran engañador, utiliza la perversión de la palabra del Señor a través de las tentaciones que pervierten la palabra, pero también a través de los pastores y predicadores que no utilizan correctamente o que no interpretan correctamente la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces hay cristianos con buenas intenciones, con buenos deseos, quieren andar con el Señor, quieren vivir para el Señor, pero por haberse dejado engañar a través de la predicación incorrecta de la palabra o de una mala interpretación de la palabra, realmente tales cristianos han cometido pecado sin darse cuenta tal vez, ¿verdad? Es cierto, eso pasa también, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que la Biblia tiene una sola interpretación correcta y también no todas las traducciones de la Biblia son iguales. El diablo hoy en día está sembrando dudas utilizando la palabra pervertida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la nueva versión internacional, por ejemplo? ¿Saben qué, hermanos? La nueva versión internacional no es una traducción realizada por cristianos. Las personas que tradujeron la nueva versión internacional ni eran cristianas. Es importante, hermanos, que entendamos también que el diablo utiliza la perversión de la palabra del Señor para tropezarnos también. Entonces, solo he mencionado 4 engaños que el diablo utiliza hoy en día. Hay montones, pero para recapitular, las tentaciones, las dudas, ¿verdad? La nostalgia, o cuando anhelamos las cosas del pasado, y también la perversión de su bendita palabra. Hermanos, es importante que ustedes entiendan algo. Cuando el Señor nos revela un problema, que les digo siempre, también nos revela la solución. Para mí, hermanos, aunque Pedro diga, es bien importante también, dice que debemos crecer espiritualmente, debemos crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, que es muy importante. Para mí, un ejemplo humano es Daniel. Daniel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice que Daniel propuso en su corazón de que no iba a cometer pecado. Imagínense, hermanos, piensen en eso. Si ustedes realmente captan ese concepto, su vida va a ser diferente. Él propuso en su corazón que él no iba a pecar. Porque cuando cedemos a las tentaciones es porque hemos propuesto en nuestro corazón que lo vamos a hacer. Cuando sufrimos dudas es porque hemos tomado la decisión de permitir que las dudas controlen nuestra vida espiritual. Cuando sufrimos de la nostalgia es porque hemos tomado la decisión de permitirnos a nosotros que nos fijemos en las cosas del pasado. Cuando nosotros aceptamos las perversiones de la palabra es porque hemos tomado la decisión de andar en ignorancia de la palabra, ¿verdad, hermanos? Entonces, tengan cuidado. Satanás hoy, en este mero momento, durante este mensaje, los de ustedes que lo están escuchando, Satanás quiere destruir su vida espiritual hoy utilizando estas 4 estrategias mencionadas o utilizando otras. Tengan cuidado, manténganse alertas, hermanos. Satanás nos ataca continuamente. Satanás jamás va de vacaciones, hermanos. Importante que nosotros entendamos esto. ¿Me entienden? Bueno, propongan en su corazón entonces que ustedes van a luchar contra Satanás.
pero no pueden hacerlo si ustedes andan ignorantes de sus maquinaciones. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos concedas discernimiento, que nosotros resistamos a lo máximo las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino, Señor. No debemos, Señor, fijarnos en las dudas o en la nostalgia o en la palabra adulterada, Señor. Ayúdenos, Señor, para que podamos ser cristianos sabios, listos y útiles en tus manos. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Hermanos, yo les deseo lo mejor en su vida espiritual. Este mensaje de hoy es muy importante. Mi deseo es que ustedes realmente evalúen sus vidas individuales para determinar cuáles son las estrategias que Satanás está utilizando, las maquinaciones que Satanás está utilizando para causar que ustedes tropiecen. Oren por mí, yo oro por ustedes, yo los respeto mucho y mañana nos vemos de nuevo. Que pasen feliz día, hermanos, y bendiciones.